Queridos alumnos, queridas alumnas, muy buena tarde para quienes están en clase presencial. Bendiciones con amor, con afecto en Jesús nuestro Señor, a todos nuestros alumnos que están viendo la clase grabada, perdón. Bueno, pues bienvenidos a esta materia, que es una materia formativa, es una materia que está en el área de formación pastoral porque es una materia que, como dije al principio de la cursada, no es una materia para ser aprendida, es una materia para ser respirada, para ser meditada, por los grandes desafíos que conlleva a cada uno de nosotros como líderes en esta parte de influencia que tenemos, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos, que hace que sea sumamente importante y vital poder moldear nuestros liderazgos de una manera más desafiante, más bíblica, más espiritual. Así es que bueno, pues bienvenidos sean a su clase. Me alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Muy bien, pues vamos a encarar una clase que voy a compartir la pantalla que tiene que ver con el último elemento de lo que nosotros llamamos el liderazgo bíblico. Y estamos hablando de liderazgo transformacional. Bien, el pastor Valdi o Tati, si vieron las clases anteriores, ¿recuerdan cuáles fueron los otros dos que teníamos? ¿Cuáles eran los otros dos elementos o ¿cómo llamarles? Sí, elementos o de liderazgo bíblico. ¿Cuáles eran los otros dos? ¿Recuerdan? Sí, lograron ver las clases ya. Sí, permiso, yo no lo recuerdo, pero lo tengo apuntado acá en mano. Ajá, sí, adelante. Lo vi hoy encima, pero no lo puedo memorizar. Es el triángulo del liderazgo bíblico, es el servidor, transformacional y espiritual. Y en el medio es Dios y su palabra. Muy bien, Tati. Entonces dijimos que el liderazgo bíblico es aquel que tiene en el centro de la vida, ¿verdad? En el centro de su realidad a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros somos teístas, es decir, creemos en un Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Lo maravilloso de esto es que su palabra también nos acompaña, ¿verdad? Si nosotros nos alejamos de los principios bíblicos, es muy probable que nuestros liderazgos se pierdan en medio de un montón de situaciones. Y dijimos que los elementos que contiene el liderazgo bíblico son tres: el liderazgo espiritual, el liderazgo de servicio, servidor, y nos tocará hoy ver el liderazgo transformacional. Bueno, ustedes están viendo en su pantalla una imagen que representa perfectamente bien lo que queremos plantear en esta clase. Todos sabemos o hemos visto o hemos escuchado o hemos conocido la metamorfosis que sucede en un animalito de la creación, ¿verdad? Eh, que es una oruga. Una oruga en su primer estado es un animalito que no es lindo al aspecto, es un animalito que se arrastra por el piso, es un animalito este, que, que no es grande, es muy chiquitito y que cualquiera que pueda ver una oruga, bueno, hasta puede darse el lujo de pisarla, ¿no? eh, Porque a lo mejor a la vista es desagradable. Pero cuando esta oruga inicia su proceso de transformación, esta elige un lugar donde alojarse, busca el mejor lugar donde ella pueda llevar este proceso transformacional y empieza a envolverse en su crisálida, ¿verdad? Empieza a envolverse ella misma. Y entonces se hace ese capullo que nosotros vemos colgando de algún lado
y también se nos parece insignificante. Nadie pensaría que dentro de esa crisálida, ¿verdad? Se estaría gestando algo, se estaría formando algo. Hasta que pasado varios días, esa crisálida se rompe, ¿verdad? Se rompe y emerge algo totalmente diferente de lo que inició. Y la oruga en su primer estado era fea, ahora la oruga se ha convertido en una hermosa mariposa, linda, preciosa, ¿no? Antes la oruga en su primer estado se arrastraba, hoy la mariposa vuela, vuela con gran esplendor. Hoy alguien podría fácilmente pisar una oruga, pero nadie se daría el lujo de desarmar una mariposa, ¿no es cierto? Porque son muy, muy bellas. Y finalmente sucedió un proceso transformacional. Bueno, lo que vamos a ver en clase tiene que ver eso con los cristianos. Si nosotros no pasamos procesos transformacionales, nos seguimos quedando en el mismo estado, en la misma forma, seguimos siendo las mismas personas, argeles, envidiosas, orgullosas, que no cambian su estilo de vida, que no cambian sus maneras de pensar, que se casan con una idea y dicen, bueno, listo, esto es así como tienen que suceder las cosas, así que a mí no me vengan con que hay que cambiar. Y entonces no pasamos por una metamorfosis, ¿no es cierto? No pasamos por un cambio transformacional. Así que cuando hablamos de un liderazgo que se transforma, debemos entenderlo como un liderazgo de cambio significativo, ¿no? La conversión, cuando uno se convierte a Cristo, se hace una metanoia, es decir, es un cambio de mente, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de mente. Este, y cuando uno cambia la mente y decide tener la mente de Cristo, entonces nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras tendrán una impronta totalmente diferente. Y entonces hay cambios significativos. Si un joven que es cristiano sigue siendo mal hablado, si un hermano que es cristiano sigue maltratando a su esposa, si una esposa que es cristiana sigue no honrando a su esposo, si los padres siguen no siendo amorosos y diligentes con sus hijos, no hay cambios significativos. Seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Solo el que lleva un liderazgo espiritual y entiende que ser líder es dar la vida por los demás, entonces hay transformación. Nos volvemos en agentes de cambios, ¿verdad? Y a veces esos cambios son permanentes, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, che, pero ¿qué te pasó? Antes para todo me decías lo contrario, siempre me llevabas la contra, ¿no? Hoy estás obedeciendo. Bueno, quiero hacer cambio significativo. Por eso, este agente de cambio significativo va a entender que el líder va a transformar a quienes va a influenciar, ¿no es cierto? A que ellos se sientan capaces de ser también lo suficientemente fuertes para llevar su proceso de transformación, ¿no? Es decir, quien vive esta metamorfosis, que es lo que hablamos con la mariposa, le va a permitir o le va a enseñar a otros de decirle, mira, vos que siempre pensás que no vales nada, que eres inservible, que tu autoestima está por los suelos, que no te crees una mujer linda, que no te crees un hombre sabio, que no te crees que tenés cosas bonitas tuyas, ¿no es cierto? Entonces, si uno vive ese proceso de transformación, uno puede decirle a los demás, che, vos también podés hacer lo mismo. O sea, así como yo viví este cambio y ahora me siento diferente, entonces podemos también motivar a que otros tengan un cambio de la misma manera, ¿viste? Y entonces sean sus propias mariposas, vivan sus propias experiencias de libertad, vuelen solos y hagan cosas poderosas y grandiosas para Cristo, ¿verdad? Esta clase pretende hacer de ustedes mariposas, ¿no? Mariposas, que ustedes puedan entender
que pueden y deben hacer cosas grandes para Dios, que pueden ser hombres y mujeres que cambian el curso de la historia, que son hombres y mujeres que a los ojos de Dios son hermosos, son maravillosos, son valiosos, son únicos, ¿no? Entonces, abrimos nuestras alas y yo entenderé que Tati va a guiar a otros que también abran sus alas, que Valdi va a guiar a otros que abran sus alas. Entonces habrá un proceso transformacional en cadena que nos permitirá a cada uno de nosotros vivir, ¿verdad? Vivir en una verdadera transformación, en ser diferentes, ¿no? Bueno, seguimos estando en este primer renglón, ya vamos a terminar. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Estamos en eso, ya vamos a terminar con esta clase que es liderazgo transformacional. Vamos ya a terminar con estos dos renglones, ¿verdad? Bueno, entonces lo que dijimos, el triángulo de liderazgo bíblico, la base, ¿verdad? Es un liderazgo espiritual. Lo que sostiene, le da forma, le da sentido, es un liderazgo de servicio y un liderazgo que está dispuesto a ser transformado. Y al centro, como dijimos, está Dios y su bendita palabra. Bueno, los líderes son agentes de cambio. Y el ejemplo máximo que tenemos como alguien que va a modelar, ¿no?, una verdadera transformación, pues es nuestro Señor Jesús. Jesús es el máximo referente, ¿no? Es la inspiración maravillosa. Él se convirtió, permítanme la metáfora, se convirtió en una mariposa maravillosísima, ¿no? Y después él permitió que otros se convirtieran en mariposas maravillosas, ¿verdad? Porque Jesús es el máximo agente de cambio, es el máximo referente que nosotros tenemos como parte importante de nuestra transformación. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús se convierte en el máximo agente de cambio? Miren, ¿qué clase de cambios predicó el Señor? Cuando el Señor Jesús vino al mundo, ¿no es cierto? Había ciertas estructuras, ciertas formas, ciertas maneras, ¿no? En que la gente se comportaba, en que la gente eh, tenía relación, incluso la forma en que la gente se relacionaba con Dios. Cómo la gente en el tiempo de Jesús tenía la intención de relacionarse con Dios. Y Jesús hace esos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la oración, eh, que Jesús le enseña a sus discípulos, hay un cambio maravilloso porque Jesús les enseña a decirle a Dios papá, ¿no? Papá, papá mío, ¿no? Papá nuestro, papá. El Abba representa un cambio significativo en la relación que las personas tenían para con Dios. Los cambios que predicó el Señor Jesús fueron, pero hermanos, no sé si estoy correcto con lo que voy a decir, 360 grados o 180 grados, no sé cómo sería lo correcto, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que el cambio que predicó Jesús fueron cambios totalmente y diametralmente radicales. ¿En qué se diferencian las enseñanzas de Jesús de la clase de cristianismo que tú experimentas en tu entorno? ¿Qué cosas, ¿no?, nosotros como cristianos todavía no nos atrevemos a cambiar y nos aferramos a eso, ¿verdad? Nos aferramos. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo clásico, el sábado. El sábado para nosotros, para muchas personas, ¿no? Para muchas personas, se sigue convirtiendo en un sábado muy farisaico, en donde en el sábado no se hace tal cosa, se tienen que guardar ciertos lineamientos, este, es como que el sábado se convierte en una carga. Pero cuando vemos los ejemplos que Jesús tuvo respecto del sábado, pues nos damos cuenta que el Señor, un ejemplo claro es cuando sus discípulos tienen hambre y Jesús no le importa que sea sábado y no le importa que arranquen las espigas que encuentran en el camino y se las coman.
Y este es el reclamo de gente que no quiere cambiar, que tenía sus estructuras ya hechas, ¿no? Y entonces los fariseos le empiezan a reclamar al Señor y dice, pero ¿y por qué permitís que tus discípulos perviertan o alteren el, el sábado si no está permitido hacer este tipo de situaciones? Y Jesús les hace revolución en la cabeza y dice, bueno, ustedes se han establecido estándares, han marcado como su mente es tan cuadrada, ¿viste? Que no se dan cuenta que a veces cuando uno es tan cuadrado, uno lastima a las personas. Y recuerden que para Dios lo más importante son las personas. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros tenemos una mentalidad cuadrada, una mentalidad cerrada, pues terminamos lastimando a las personas. Mira, yo escuché muchas historias de padres que eran muy estrictos con sus hijas, ¿verdad? Muy estrictos. No las dejaban salir aquí y allá. Y cuando decían, papá, yo quiero estar con este muchacho, no, porque no te conviene, porque no es tal y tal, tal, ¿no es cierto? Entonces, era tan cerrada la mentalidad que he escuchado historias que muchas mujeres, incluso hombres, terminaron yéndose de su casa lastimados, heridos, al primero que pasó y que les habló bonito con tal de salir de esa vida tan complicada, pues terminaron yéndose con uno peor, ¿verdad? Cuando tenemos esta mentalidad como la de los fariseos que le recriminan al Señor que por qué está permitiendo que sus discípulos invaliden el sábado, Jesús le está diciendo, ustedes tienen la mente tan cuadrada que están lastimando a las personas. Yo no puedo dejar que mis discípulos pasen hambre. Y les hace la referencia de lo que pasó muchos siglos atrás en la historia de David cuando él comió de los panes de la propiciación que solamente le estaban permitidos a los sacerdotes. Entonces Jesús hace un cambio radical de paradigmas. ¿Cómo sos, querido alumno? ¿Cómo te catalogas? ¿Sos cerrado? ¿Sos cuadrado, cuadrada? ¿Sos alguien que difícilmente te cuesta trabajo cambiar de mentalidad? ¿Qué de las cosas que a veces desconocemos del texto sagrado, verdad? Terminan haciéndonos daño, ¿m? Terminan haciéndonos daño y consecuentemente, pues terminamos haciéndole daño, pues a otras personas, a otras personas. El ejemplo claro que tenemos de cambios radicales lo encontramos en el Sermón de la Montaña. Hay un orden inverso de las expectativas. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Esta era la forma de administrar justicia en el tiempo de Jesús, ¿verdad? La famosa ley del talión. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Pero yo les digo algo diferente. No sigan eh, encerrados en ese paradigma. Deben mirar más allá de lo que sus ojos ven, ¿verdad? Y entonces Jesús plantea, en el caso de los discípulos, plantea un orden, en el caso, perdón, del Sermón de la Montaña, y plantea algo diferente y les dice, eh, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no lo resistan. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay un orden inverso de las expectativas. En el común, en la mentalidad, en la forma de pensar de las personas que están conviviendo con Jesús, la manera que tenían de administrar justicia era ojo por ojo, pero Jesús dijo, no, aun cuando el que te está golpeando es malo, es perverso, no solo ponle la derecha, sino también ponele la izquierda, como un cambio de paradigma, ¿verdad? Eso a nosotros no nos gusta, no nos conviene. Muchos de nosotros somos reactivos, ¿verdad? Muchos. Reaccionamos al momento. Nosotros no entendemos qué es poner la otra mejilla, ¿no? No lo entendemos. Y somos reactivos, somos incendiarios, somos personas, hay hermanos que tienen la mecha corta, se dice, ¿no? Y bueno, es un problema. ¿Qué otra cosa entendemos?
Hay estándares morales más altos que cualquier otra cosa. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, fíjense, que cualquiera que se enoje contra su hermano, porque recuerden que para Dios lo más importante son las personas, ¿verdad? Son las personas, no las instituciones, no los ritos, no nuestras tradiciones, son las personas. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego, al infierno del fuego. Los estándares morales del Señor nos llevan a comportarnos a la altura de quienes decimos ser hijos de Dios. Y todo tiene que ser un aspecto de transformación. Recuerdo que no hace mucho, hace 2 meses, tal vez 3 meses, aquí en la zona norte de la iglesia se llevó a cabo una capacitación para consagrados este, que tuve la bendición de impartir acá con los consagrados. Viajamos a San Vicente y todo. Bueno, resulta que toqué temas más o menos como esto, toqué temas de espiritualidad, de, de, de integridad, ¿verdad? Pues de estos, de que tenemos que ser líderes que seamos lo mismo en el decir y en el hacer. Bueno, volvimos a casa, ¿viste? Y nosotros teníamos aquí ya nuestros 2 perritos que quedan dentro de casa. Y con Bere sabíamos que ya habían hecho algún desastre en casa. Entonces Bere me dice, che, vos te quedas con ellos en el patio, cuidalos, que no se salgan, que no sé qué, y yo me quedo en casa, voy a limpiar y para que todo esté en orden. Bueno, dale. Entonces yo me quedé afuera, los perros jugaban, pero en eso, pasa una niña con un perrito, ¿viste? En la vereda, pasa una niña con un perrito, lo llevaba ella para sacarlo a pasear y mis perros se ponen malos, ¿viste? Entonces le empiezan a ladrar y uno, el Milo, tiene la intención como que de salirse de la reja, ¿viste? Y entonces yo le grito para que no salga, ¿viste? El tipo no me hace caso, se va para atrás de la casa, Bambino también, ladre y ladre, se arma ahí, pues el perrito sigue caminando. Y entonces yo, queriendo, ¿cómo se llama? Calmarlos, tomo una varita que tenía yo en la mano, una vara que está por ahí, y entonces, le empiezo a retar a Milo, ¿verdad? Y le doy uno en la cola, un varazo en la cola para que se calmara. Pero el Bambino, que no sé qué le pasa, defiende a su hermano perruno, ¿viste? Y empieza a ladrar, el otro empieza a chillar. Yo le levanto la mano para darle otro chilo a Bambino para que no hiciera ese drama. Y una ladradera, una chilladera. Y entonces en eso, un señor que no sé quién es porque era de noche, pasa y me empieza a gritar, me empieza a insultar, me empieza a decir un montón de cosas, que como yo era un tal por cual, que yo me atrevía a maltratar a los perros, que si yo así maltrataba a mis hijos. Bueno, me dijo todo habido y por haber. Ay, hermano, se me subió la sangre a la cabeza, ¿viste? Yo fui criado en ambientes muy, muy duros, muy bruscos. Ah, vengo de algunas experiencias medias complicadas, ¿no es cierto? Y entonces yo sentí que me está transformando en el hombre verde y estaba a punto, ¿viste? A punto de explotar, a punto de gritarle al Señor, porque yo me enojé, ¿viste? Dije, "Pues, ¿y este tipo quién se cree para gritarme si la única que me grita es mi mujer?" Y a veces ni la dejo que me grite tanto. Entonces, de verdad era así. Entonces me calmé y empecé a reflexionar y dije, no, a ver, vos venís de decirle a la gente, ¿viste? Vos venís de decirle a la gente, a los líderes cómo tienen que ser y demás, y vos no podés hacer nada. Hermanos, me callé, el tipo me sigue insultando
Yo me quedé con la bronca dentro, ¿viste? Y mi bronca fue más grande porque yo decía, ¿por qué este tipo me insulta juzgándome? ¿No? Este, cuando no sabe que mis perros son los más consentidos y mimados del mundo, que comen el alimento más caro que pueda haber en el mercado, que tienen juguetes carísimos que les compramos, que tienen todas las vacunas, que tienen su shampoo, que tienen su acondicionador, que tienen su perfume, que tienen sus collares contra pulgas, que tienen contra garrapatas, que tienen sus correas, que tienen todo. Pero el tipo me empezó a insultar como si yo fuera el peor, ¿viste? Como si yo fuera un asesino de perros, un hombre malo. Bueno, eso me quedó allí. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esta experiencia? Que todos estamos cada día expuestos a que se nos salte la chaveta y a que seamos diferentes, ¿verdad? O que seamos iguales que las personas. Yo no me quiero imaginar si yo me hubiera sacado, ¿viste? Y hubiera encarado a ese hombre y yo no me iba a dejar, ¿viste? Porque eso pasa a veces. ¿Cómo me voy a dejar? No. Y entonces lo que no iba a suceder, pues iba a terminar sucediendo. Entonces, callarse no siempre ayuda, porque yo tardé casi una semana para conciliar el sueño, porque yo tenía eso atorado dentro. Lo tuve que hablar con Dios más de una vez. Le dije, Dios, yo te tengo que decirte todo lo que yo quería decirle a ese tipo. Este, no sé si ha vuelto a pasar frente a casa, no lo sé, pero lo que quiero decir, hermanos, es que si no hay una transformación, si nuestros esquemas con los que hemos sido formados no cambian, ¿verdad? Entonces no hay realmente un, un cambio significativo. Hay cambios fundamentales y en verdades incambiables. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, en una jota, en una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? O sea, la ley persiste, solo que Jesús lo cambia de una manera diferente. Y entonces el Sermón de la Montaña desafía a ser verdaderos agentes de cambio, ¿no? Cómo tenemos que amar a nuestros enemigos, cómo se entiende la relación con el vínculo del matrimonio, qué lugar tienen las riquezas en nosotros, de qué manera nosotros debemos estar confiados en momentos de angustia cuando el Señor dice, ¿por qué os afanáis? ¿No? ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de vestir? En fin, hay tantas cosas tan hermosas en el Sermón de la Montaña que nos hacen ver a un Jesús que cambia, que hace cambios profundamente significativos. ¿Ok? Así que hay diferentes personas que reaccionan al cambio. Según este autor, Everett Rogers, dice que dependiendo la forma en que nosotros reaccionamos ante los cambios que se nos presentan, es como nos agrupamos en ciertos estándares con ciertas características, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a algo para cambiar. ¿Ah? Yo sé que no es fácil cambiar nuestras formas, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Sé que cuesta mucho romper los paradigmas y los moldes con los que crecimos, pero pienso que en la medida en que uno se abre al amor de Dios y al amor del prójimo, creo que en esa medida los cambios valen la pena, ¿no es cierto? Los cambios valen la pena. Bueno, rápidamente, ¿cuáles son estos grupos? ¿Cómo las personas reaccionan a los cambios? El primero son los innovadores, ¿no? Aquellos que son aventureros, no les importa, que hay que ponerse una zapatilla de taco alto en la cabeza, no lo ponemos, ¿viste? Que hay que vestirse de un color, no sé, azul fosforescente, pues no lo ponemos. Son aquellos que tienen y la influencia externa los domina, ¿verdad? Este, eh, si hay que vestirnos de manera estrafalaria, porque alguien lo dijo, lo hacen. Son personas que están ansiosos de probar y se sienten cómodos con lo inseguro, ¿verdad? Entonces, no les importa lo que la gente diga, lo que la gente piense. Ellos son como son y siempre van a innovar a cada momento. Van a hacer esto.
¿no? ¿Hay alguno de los alumnos de esta materia que sean así? Bueno, son gente que no tiene problema con cambiar, ni cuestiona ni juzga y son muy fáciles, demasiadamente diría yo, se van hasta el extremo de aceptar cualquier cosa que sea para cambiar. El segundo grupo se le llaman los adaptadores tempranos, es decir, los que se consideran respetables. ¿Quiénes son ellos? Pues son como parte integrada del sistema social. No son tan alocados, ¿viste? No son tan alocados, pero que son de mente abierta, ¿viste? Que no es que así de la noche a la mañana se van a poner la zapatilla de tacón alto en la cabeza, pero lo considerarían, ¿viste? Y entonces se convierten como líderes de opinión, como gente que su palabra pues se respeta porque es una palabra abierta, es una palabra franca. Y entonces cuando están convencidos de que ese cambio va a ser bueno para ellos, pues no se sienten inseguros, ¿no? No se sienten así como diciendo, ay, ¿qué va a suceder si yo cambio? Si... No. ¿Mm? O sea, a veces uno tiene que aprender a saber cómo uno se va a adaptar a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, este grupo son los que, insisto, no son tan extremos, pero son abiertos al cambio. El tercer grupo de las personas que reaccionan al cambio se les llaman, ay, perdón, los de mayoría temprana, los deliberados. Es decir, son personas que adoptan ideas justo antes que el promedio de la gente. Es decir, cuando ve que la gente va a cambiar en algo, está bien, lo toman, lo apropian, ¿no? Pasa un poco más de tiempo para ir mirando, viendo si conviene, si no conviene, cómo sería, pero antes de que las cosas sucedan, ok, sí, voy a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Son las personas donde el proceso de innovación, decisión es más prolongado, es decir, la piensan más. Es gente que dice, no, a ver, para un poquitito, no. No sé si ese cambio al que me estás proponiendo me va a beneficiar, me va a gustar, será bueno, no será. ¿Va? Entonces, son lo que le llaman los deliberados. Van a hacer cambios, sí, van a hacer procesos de transformación, solo que a su tiempo, a su manera. Dame tiempo para un poco, déjame pensarlo y si veo si me conviene, lo hago. Y también son los que siguen con voluntad, pero no son líderes. Es decir, que siempre se van a estar adaptando a lo que la gente manifieste, ¿verdad? O sea, van a estar atentos a si todos los hermanos de la iglesia aceptan que vayamos de corbata, ok, está bien, yo también voy de corbata, ¿no? Entonces, pero no serán quienes guiarán, no, no será quienes encararán el asunto, pero cambiarán, ¿verdad? Van a cambiar. El otro grupo se les llama los de mayoría tardía, es decir, que tardan muchísimo tiempo para cambiar, ¿no? Y estos son los escépticos, son aquellos que se adaptan después de que la gente ya hizo cambios y tarda, ¿viste? Como dicen, no, primero yo voy a ver si esto me conviene y si me conviene, ahí te aviso, ¿viste? Ahí te aviso. No sé si quiero hacer este cambio. Pero al final del día, después de mucho insistir, después de muchas cosas, bueno, terminan adaptándose a lo que el resto de la gente dice. Y también son aquellos que lo van a hacer bajo presión, ¿verdad? Lo van a hacer bajo presión, se van a sentir como diciendo, híjoles, si yo no sigo para allá, me voy a sentir raro, si yo no hago estos cambios, parece que voy a estar fuera del ambiente. No, mejor cambio, ¿no? Solo que es muy prolongado el tiempo que tienen para cambiar, ¿no? Y son duros para cambiar algún pensamiento. Ujú. Y el otro que encontramos tiene que ver con lo que se le conoce como los rezagados, los tradicionales, los que dicen, yo no voy a cambiar, así me enseñó mi papá, así me enseñó mi abuelito, así dijo el pastor hace
1500 años, ¿no? Que así tendríamos que hacer, que así tendríamos que venir vestidos, que así tendría que ser el tema, ¿no? Entonces no vamos a cambiar. Y son estos grupo de personas, ¿no? Que no tienen un liderazgo de opinión porque nadie les da bolilla, porque sus pensamientos son tan cuadrados, son tan cerrados, tan herméticos, que no les da forma de cambiar. Y también son aquellos que adoptan muy tarde, muy tarde. A veces que cuando ya dicen, ok, voy a cambiar, ya vino otra cosa mejor, ya vino otro cambio. Entonces, ya no se, eh, eh, ya no están al día, ¿viste? Entonces siempre son los rezagados, como la tortuga. Si se dan cuenta, las fotos ilustraban un poco esto, ¿no? Hay algunos como el anterior que eran tipo borregos, que bueno, a donde me lleven yo voy. Solo voy a regresar un poco. Esto es la mayoría de gente, la mayoría estamos acá, por eso está todas estas personas, la mayoría estamos acá. Algunos somos, pues, estos adaptados tempranos que tenemos la intención de saber dónde está el gusanito para comerlo. Y bueno, ya vimos la primera fotografía. Bueno, vuelvo otra vez solo era Yo creo que estoy con la tardía. a ver, ¿cuál es la tardía, Tati? Está, la mayoría tardía. Sí, sí. Bueno, pero hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para cambiar. Bueno, estos son los más difíciles, ¿no? Estos son los más difíciles. Incluso fíjense que muchos hermanos no se inscriben al seminario porque uno dice, no, yo no quiero porque ahí cambian a las personas. Y yo quiero seguir siendo el mismo. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Ah, muy bien. Están en este grupo entonces. Sí, 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 están en ese grupo. Claro, claro, claro. No, no, sin juzgar con todo el cariño y amor del mundo, con mucho respeto, Obvio, obvio, pero, obvio. pero sí, cuando alguien está en esa cuadradez, ¿viste? De su mente, a veces Bere me critica mucho eso, es que vos sos muy cuadrado, dice. Pero yo me sé que soy cuadrado porque yo me gusta manejar siempre por el mismo lugar donde yo manejo, o sea, usar las mismas calles. Y ella dice, ¿por qué no te vas por otro lado? Siempre lo mismo, siempre en la misma calle, siempre manejas de la misma forma. Bueno, mi amor, pues, ¿para qué quiero yo investigar otras? Ya les doy una idea más o menos para dónde ando yo también. Bueno, Por lo seguro siempre. sí, yo soy muy pragmático, demasiadamente pragmático. Yo no soy muy aventurero en los Es que, cambios. No, no. No sé el pastor Baldi por es dónde que anda, muchas pero veces, sí. No, lo que quería decir es de que muchas veces uno cree que por donde uno siempre anda es lo más correcto y lo más lindo. Y si uno no sabe que hay otra mucho mejor y más agradable, ¿no? es Otra experiencia, otro camino. exactamente, amigo querido. Entonces, bueno, ya más o menos uno sabe qué uno hace, ¿no? Y pues, digo, a ver, no soy tan cuadrado, amor, porque a veces yo como otros lugares y ay, mira, me sorprendiste. Bueno, viste, no soy tan cuadrado. En este concepto me parece que acá la mayoría somos del grupo tardía, que vamos después que otro dice o después de que... Sí, sí, a veces, ¿no? A veces no, a veces yo me adelanto un poco a las cosas, pero no, siempre, al menos yo me manejo, trato de manejarme siempre en lo más seguro, en lo más pragmático, en lo más racional. En fin, bueno, ahí están los grupos, ¿no? Hay líderes que sí se pasan de la raya y son más innovadores que otra cosa que me separa un poco, che, tampoco tan rápido te vayas. Bueno, a ver, ¿de qué forma nosotros podemos ser líderes como agentes de cambio? Bueno, primero por el ejemplo, ¿verdad? Porque el comportamiento es fundamental, como yo ya les dije. Si alguien se hubiera sacado, o yo en mi experiencia que les acabo de contar, si yo no hubiera sido ejemplo de lo que predico, un mes después yo volví a la iglesia a predicar, tuvimos una jornada
espiritualidad cristiana, que me invitaron a dar algunas cosas que ya vimos en la clase. Y les comenté esto, le dije, miren, si yo hubiera cedido a mi yo interior, a la bestia que todavía llevo por dentro, pues yo no tendría el valor moral de venir a pararme frente a ustedes a decirles, bueno, seamos diferentes, ¿verdad? Entonces, el liderazgo por el ejemplo siempre será fundamental. ¿Por qué? Porque este comportamiento nos permite ser perseverantes en aquello que hemos creído y nos motiva a trabajar con dedicación, ¿verdad? El líder, por ejemplo, insisto, va a perseverar en su quehacer, en su ser, en su forma de vivir a Cristo. No siempre uno lo logra, claro, pero en la medida en que uno está alerta para estar consciente de aquellas cosas que te van a sacar de tu eje, entonces uno tiene que perseverar. Y nos motiva a trabajar con dedicación. En las escrituras encontramos esto, ¿verdad? Yo les he dado el ejemplo. Jesús fue el ejemplo máximo. Por eso cuando alguien quiere decir algo, siempre tiene que pensar en los suyos, ¿viste? Yo me molesta, y lo voy a decir con mucho cariño, con mucho respeto, pero me molesta mucho ver a líderes, ¿verdad? Que se paran al frente o que toman un papel de liderazgo y que sus sermones son lindos, bien estructurados, tienen buena técnica homilética, hablan muy lindo, pero en su casa son un desastre, son indiferentes con su esposa, no tienen una buena relación con sus hijos. Y, y yo digo, no, no hay una coherencia, ¿viste? Porque a veces nuestras obras hablan más fuerte que nuestros actos. Yo siempre les he dicho, les dije en la clase de predicación, cuando el predicador se levanta al frente, tiene que ser honesto, o sea, uno tiene que ser lo mismo. Yo lo he aprendido, o sea, yo soy lo mismo en la iglesia cuando predico, creo que algunos me conocen, ¿no? Y en mi casa, aquí, qué sé yo. A veces no siempre uno está tan contento como uno está, ¿no? Pero cuando uno es congruente o coherente, bueno, entonces hay un inspiración a otros para cambiar. Este comportamiento transformacional también es una motivación, ¿no? El que vive una vida transformada motiva, inspira a otras personas. A mí me gustan mucho las películas que están basadas en hechos reales. No sé si a ustedes les gustan. A mí me gustan mucho. Siempre cuando veo una película, esta película está basada en un hecho real, ahí me la veo porque siempre el testimonio de otros te inspiran, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un liderazgo transformacional, pues vamos a plantear una visión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos llegar a través de nuestras metas? ¿Cómo podemos involucrar a otros delegando trabajos? ¿Y cómo podemos afirmar a las personas con palabras de ánimo, de decir, bueno, vos podés, no te preocupes, todo pasa, ¿viste? Todo pasa, oh, quédate tranquilo, tranquila. Es decir, hay esto porque uno lo ha vivido, ¿viste? Entonces, cuando uno lo vive, pues uno es capaz de compartirle a otros esta forma de ser y de vivir. Así que un comportamiento transformacional guiado por el ejemplo siempre va a motivar y va a inspirar, ¿verdad? A hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Las escrituras nos lo dicen. Cuando Nehemías llegó a la ciudad de Jerusalén, sus muros estaban destruidos y sus puertas estaban derribadas. Y Nehemías llega y le dice al pueblo, vamos, levántense, anímense, vamos a reconstruir la muralla. Sí se puede, ¿no? Parece un eslogan político, sí se puede. Levántense, hagamos las cosas. Bueno, eso hace un líder transformacional, un líder que impacta, ¿verdad? Y uno pensaría, pero ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, no se preocupen de que lo vamos a hacer, de alguna manera lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? De alguna manera lo vamos a llevar a cabo. Entonces, un líder transformacional va a motivar, aun cuando
hay una frase que lo aprendí del pastor Ausencio Arroyo hace muchos años y que me quedó muy grabada. Yo he pasado por un momento difícil, con muchas, viste, de esas cosas donde se te atraviesa todo, se te cae el mundo a pedazos y una tormenta golpea a la otra tormenta más fuerte y bueno, tu vida está hecha añicos, hecha pedazos. Y entonces yo me sentía muy mal, porque era pastor, viste, y no tenía ánimo para seguir pastoreando. Y entonces el pastor me dijo una frase que me motivó, ¿viste? Que me motivó y él me dijo, mira, Abraham, nosotros somos pastores heridos sanando a ovejas heridas. ¿Va? Y entonces entendí que cuando uno entiende su realidad, uno es más sensible. Entonces, cuando uno sale de esas cosas que uno tiene, pues uno puede apoyar a otras diciéndole, mira, si yo pude, si Dios me libró a mí de estas tormentas que eran terribles en mi vida, pues también lo va a hacer contigo. ¿Verdad? Entonces, un liderazgo transformacional siempre va a inspirar, va a motivar, va a ir adelante, aun cuando sintamos que el mundo se nos cae en pedazos, porque precisamente porque el mundo se nos cae en pedazos, uno se aferra más a la fe en Dios, uno se aferra más a la fe de Jesucristo. Y uno también dice, mira, yo estoy tan bien que no puedo más, estoy a punto de ser destruido, pero aún mi último suspiro, mi último esfuerzo que yo voy a hacer será a favor del reino de Dios. ¿No? Entonces, eso inspira mucho, ¿no? Eso motiva un montón. Eh, luego, tenemos que un líder transformacional siempre se va a estimular intelectualmente, va a estar aprendiendo, ¿verdad? Porque es eso, los libros transforman, abren nuestra mente. El pastor Waldi decía algo, creo que antes de la grabación, ¿no? Uno, con todo esto, con las clases, cuando uno las va viendo despacito, a uno le abre, le ayuda un montón, porque es cierto, leer te ayuda. ¿Por qué? Porque cuando uno, ¿no es cierto?, lee, estimula a experimentar, uno es capaz de tolerar los errores de otras personas, hay una libertad de creatividad con base en lo que otras personas han escrito, han leído. Es decir, siempre leer un libro te va a estimular a cosas grandes, ¿no? Alguien decía, yo he viajado por todo el mundo. Y le preguntaron, pero ¿y por qué si vos estás en tu casa siempre? Y sí, pero a través de los libros. Los libros te abren, ¿no? Yo sé que nosotros no tenemos mucho el, 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 la costumbre de leer, yo lo sé, América Latina es muy pobre en lectura, muy pobre en lectura. Este, pero la verdad es que si algo es lindo es leer buenos libros, ¿verdad? Buenos libros que te abren el pensamiento, te abren la perspectiva de la vida, eh, te, te plantean en un horizonte muy, muy bueno. Las escrituras dicen, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Eso Pablo le dijo a Timoteo. Esfuérzate, esfuérzate para que Dios al final del día te apruebe. Yo a veces no uso mucho esto para animar a mis alumnos o para amenazar a mis alumnos que quieren dejar el seminario, pero la verdad es que uno se pone a pensar y uno dice, algún día Dios me pesará, ¿viste? Me pesará, habrá una balanza. Yo no sé si las cosas justificables que uno puede tener para abandonar los proyectos para Dios delante de Él algún día valdrán la pena. No lo sé, no lo sé, ni quiero entrar en un papel de juez porque eso le corresponde solo a Dios. Lo único que sé es que a mí me gustaría sentirme que yo quiero presentarme ante Dios y le decirle, papá, mira, vos sabes de que fue re complicado todo este tema, ¿viste? Vos mejor que nadie supiste cómo fue mi vida, todas las desgracias que viví, todas las tormentas, todo, pero yo no quise abandonar y quise estar hasta el final con vos. No sé, algo así quiero decirle al Señor, ¿viste? Algo así le quiero decir. Este, por eso cuando dice esfuérzate, esfuérzate, porque no es fácil, obvio que no es fácil. Ser seguidores de Cristo no es fácil. Nadie nos dijo que sería fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Hay que esforzarse, obvio que hay que esforzarse. Si no te esfuerzas, no sirve.
decía el dicho que comenté, lo que no te cuesta no se valora, ¿verdad? No se valora. Bueno, hay consideración individualizada, es decir, empezamos a entrenar a otros, ¿no? Los líderes transformacionales, agentes de cambio, van a entrenar a otros, van a confiar en las personas delegando las tareas, van a tener el interés por estar personalmente. Por eso a mí me encanta cuando se conectan de manera en vivo. Sé que los que no, por causas rejustificables, lo entiendo, a veces los siento tan lejanos, ¿no? No sé cómo acercarme a ustedes. Por eso se diseñó los encuentros presenciales, porque bueno, de alguna manera me gusta verlos, los que están en clase presencial al principio, cuando hay ánimo, ¿verdad? Charlamos, platicamos, nos reímos, porque bueno, tener este contacto con las personas siempre será mejor, ¿no? Siempre. Uno nunca tiene que mirar a las personas por debajo del hombro, en señal de autoridad, sino verlas a los ojos, ¿no? Y abrazarles y somos uno, somos iguales, ¿verdad? Entonces, uno le enseña a los demás a, a crecer y uno confía en las personas y uno se acerca a las personas. De verdad, las personas tienen comportamientos transformacionales en la medida que empoderan a otros para seguir y hacer el servicio. La Biblia lo dice claramente, él llamó apóstoles a 12 personas que eran de lo más terrible del mundo, ¿verdad? Que no eran perfectos, que eran enojones, argelados, kamikazes, incrédulos, que eran de mecha corta, en fin. Sin en cambio, el Señor los llamó y confió en ellos y les delegó tareas y permitió que viviesen con él 3 años. Bueno, eso es importante. Un líder que confía en otras personas, ¿viste? Hay líderes que siempre terminan haciendo todo. Pastores que terminan haciendo todo, ¿verdad? Predican, dirigen, levantan las ofrendas, tocan los instrumentos, predican siempre, no dejan que otros prediquen porque no, ¿cómo? Si yo soy el único que sabe transmitir la palabra, que siempre dice cómo hay que hacerlo, de qué manera hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo. Y pienso que no, o sea, pienso que un líder, ¿no es cierto?, está para apoyar a otros, para confiar en otros, para que todos hagan la obra de Jesús. Y bueno, eso es lo que el Señor nos plantó o nos dijo a través de las escrituras. Bueno, ¿cuál de estos comportamientos en tu liderazgo transformacional es el más fuerte? ¿Verdad? ¿De qué manera vos estás siendo un ejemplo? ¿De qué manera estás motivando a otros? ¿Estás confiando en otros? ¿De qué manera estás empoderando a otros, verdad? Para que sean también líderes para Dios y para su reino, ¿verdad? Este, No sé si alguien de clase quiere compartir su experiencia, puede hacerlo. Y si no, bueno, esta es la reflexión para todos nosotros. ¿Cuál de estos 4 comportamientos estamos haciendo? O, permítame plantearlo de esta manera, nos gustaría hacer. No lo estamos haciendo, pero nos gustaría hacer, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor práctica que quisiéramos tener en nuestro liderazgo transformacional? Así que termina esta clase que dijimos que era el liderazgo bíblico. Dios busca hombres y mujeres quienes son verdaderos líderes bíblicos. Y ya sabemos que es un líder bíblico, aquel que tiene en el centro de la vida a Dios y a su palabra, y lo va a transmitir a través de ser un líder espiritual, un líder siervo y un líder que está dispuesto a ser transformado, ¿verdad? Y a cambiar. Y Dios usará a estos hombres y a estas mujeres, te usará a vos, Tati, te usará a vos, Valdi, nos usará a mí, a Yami, a Francisco, a Leo, bueno, a todos los que están cursando esta materia, los ayudará para cambiar la historia, ¿no? Al menos la historia de nuestra vida, al menos la historia que nos corresponde a nosotros. Quizá muchos de nosotros no somos llamados a pasar a la inmortalidad como el general San Martín, ¿no? Pero sí estamos llamados a pasar a la vida eterna por haber hecho cambios significativos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, ¿viste? La iglesia, con los vecinos, con nuestros trabajadores, con nuestros patrones.
con nuestros hijos, nuestro esposo. Ahí hacemos cambios, ¿no? Cambios que, fíjense, si nosotros hacemos buenos hijos, estos van a ser buenos matrimonios y serán bendiciones que a la larga se irán compartiendo. Podemos cambiar la historia, queridos alumnos, ¿verdad? Podemos cambiar la historia porque Dios está con nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí cerramos esta triada de lo que significa el liderazgo bíblico. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué les dijo esta clase? Bien, ¿no? Yo creo que, bueno, el mayor de todos estos cuatro que me gustó mucho es el liderazgo, por ejemplo, habla de por sí, habla en sí, la palabra ya lo describe. Cuando una persona da en sí el ejemplo del aguante, de lo que soporta, de que uno ve lo que está y ahí es digno de admirar y de querer aplicarlo. Cuando estamos viendo, es muy, muy, muy diferente al que te lo digan, al que vos lo estés viendo. Totalmente. Creo que es el mayor para mí. Gracias, Tati, gracias por compartir tu experiencia. Bien, Valdi, ¿vos? Sí, es todo, para mí es espectacular todas las clases, pero esta es impresionante justamente porque tiene que ver con el ministerio propio, ¿no? Y es como decía usted, cuántas veces nos encontramos desafiados, ¿no? El hecho de tener que llevar a la práctica lo que predicamos, lo que hablamos, o lo que vivimos, ya sea en casa, donde sea, ¿no? Muchas veces es fácil decirlo, pero el asunto es llevarlo a la práctica, ¿no? Y bendigo a Dios por esto, porque con la gracia de Dios Él nos ayuda a ir transformando nuestra forma de ser, de lado, como ya decía usted, en distintas formas de crianza que muchas veces Dios nos ayuda en la transformación, ¿no? Gracias, gracias, querido amigo. Efectivamente, uno termina siendo desafiado, ¿verdad? Ser cambiados no es fácil, no es fácil, pero somos llamados a que eso suceda en nuestras vidas. Porque si no, no tiene chiste, diría el Kiko. Pues así que chiste. Así que chiste. Si nosotros no somos desafiados a un cambio sistemático, profundo, radical en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando la gente nos me dice, che, ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué te pasó? Y sí, antes eh, reaccionabas muy así, muy acelerado, y hoy decís, no, vamos a esperar. Bueno, pues el Señor está transformando mi vida. Hermano, no hay nada mejor que eso. Sinceramente, no hay nada mejor que eso. Quería, quería aportar dos cosas más. Sí. Uno que cuando contabas lo del perro, eh, Ya yo no me hagas recordar solamente, porque me sigo acordando de la bronca que me quedé. yo solamente pensaba que, y él con la intención de apaciguar, solamente eso tenía en la cabeza, con la intención de apaciguar en lo que terminó. Porque es así, ¿viste? A veces cuando queremos interceder en algo nos sorprende que resulta peor y cuando no hay malas intenciones, ¿viste? Eso es terrible. Bueno, y lo otro era que eso de portarnos de una forma en todo momento, a mí me pasa que los chicos me dicen que yo por ahí soy muy, no sé cómo decirlo, como de doble o no sé, porque me dicen que en la iglesia estoy muy tranquila, que estoy muy serenita, ¿viste? Y en casa no. Entonces, encontrar el balance o explicarle cómo debo de ser por ahí, no le digo, en la iglesia no puedo enojarme como enojo en casa. Ya Es que hago tiene, es que, en casa. es que tienen que Entonces, ir a por vivir a la ahí, iglesia. sí, más o menos, sí, sí. No, yo entiendo esta parte que Tati dice, ¿no? Pero sí, o sea, si tus chicos te están diciendo, tenés que sentarte con y decir, a ver, hijos, ¿qué están viendo diferente? ¿Verdad? O sea,
Evidentemente uno en la iglesia, pues también, yo de vez en cuando grito aquí en mi casa. De vez en cuando también grito. No voy a ir a la iglesia a gritar tampoco, ¿viste? Este, pero sí, uno tiene que sentarse y, bueno, a ver, ¿de qué manera vos pensás que estoy siendo diferente? ¿En qué punto en específico? Bueno, es que aquí en casa nos gritás. Y sí, hijo mío, si vos me obedecieses, no tengo necesidad de gritarte, ¿no es cierto? Este, entonces ahí uno empieza a balancear y uno dice, no, pero es que tú allá en la iglesia a todos los chicos les tratas con amor, con ternura, mi vida, te amo, y a nosotros ni bolilla nos das, ni nos dices te amo. Ah, bueno, ahí tienen razón. Entonces decirle, sí, hijo, tienes razón. Sí, sí, debo, si yo le digo a un chico de la iglesia que lo quiero, que es un lindo chico, tengo que empezar con ustedes. Esas cosas, viste, te llevan a una verdadera transformación. Empiezas a identificar qué cosas dices, no, hijo, yo soy regritona porque así soy, porque imagínense, si es de... Gracias a Dios eso nomás lo que resaltan. Después del cariño, bueno, obvio, no puedo darle más cariño a otro que a los míos, son 5, así que, Sí, pero no, hay una hermana en la iglesia que es especial, dice, yo te admiro, dice, y me encanta cuando veo que abrís más los ojos, dice, y los estás mirando como que en cualquier momento, dice, encima se me nota, porque dice, yo me doy cuenta cuando vos estás, dice, ay, 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 si supieras que yo a veces todavía tengo marcado aquí las uñas de mami, porque nosotros en la iglesia era impensable andar corriendo en la iglesia. No, 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 o salirnos. O salirnos o hacer travesuras o macanas. No, 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 no. Y hoy aprendí, viste, hoy soy quietito en la iglesia. Hay hermanos que entran, salen, No, suben, bajan. yo quería, sí, yo quería, le quería aportar algo de que justamente lo que decía Tati y también lo planteaba usted, ¿no es cierto? El hecho de que muchas veces en casa gritamos, ¿no? Eh, eso es algo que en lo personal lucho mucho. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros justamente, los que más están cerca son los que van a percibir en nosotros que somos diferentes. Porque, Claro. ¿por qué no le vamos a ir a gritar a alguien desconocido? O le vamos a tratar, no sé, de una manera a un desconocido, no lo vamos a hacer, lo hacemos con nuestros seres queridos, los que están siempre. Y parece ser de que a los que más deberíamos cuidarlos y muchas veces, como sí, dice usted, por ahí, por estar de mala, se nos salta la chaveta por cualquier cosa. Y eso yo creo que es, a mí en lo personal sigo luchando y voy a seguir luchando mucho porque yo creo que es como dice usted, tenemos que ser coherentes y comenzando por nuestra casa, si no, no hay otra, me parece. Sí, sí, yo, lo que vos decís es cierto, amigo, porque los que tenemos más cerca son nuestros mejores jueces, ¿no? Siempre, siempre. Yo recuerdo que un día, un sábado, nos enojamos con Bere en la mañana y nos enojamos mal, 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 mal. Este, y resulta que teníamos pues, que ir a la iglesia, ¿viste? Y ya estábamos arreglados y todo, y bueno, nos fuimos a la iglesia, pero chinchudos los dos, pero mal, de esos momentos en donde vos le querés así hacerle el cuello, ¿viste? De tu esposo, de tu esposa. Para suerte mía, a mí me tocó predicar. Y para suerte mía, pues Beret siempre se sienta, siempre nos sentamos en el primer banco de la iglesia. Fue tan difícil predicar y viéndola a ella porque yo me sentía tan mal, tan hipócrita, ¿viste? ¿Cómo vengo yo aquí a hablar del amor si en casa casi incendiamos la casa ella y yo por la discusión? Entonces terminó el sermón, llegamos a casa, hablamos, charlamos, nos pedimos perdón por lo que había sucedido, y entendimos que no, o sea, hoy nos seguimos enojando, pero ya no los sábados. Le digo, mira, vamos a hacer un acuerdo. Vamos a enojarnos entre semana, pero no los sábados. No, eso cambió mucho nuestras dinámicas, ¿no? No quiero decirle que no nos enojamos fuerte, pero una vez al año tal vez sucede, o 2 veces al año. De ahí en fuera son discusiones, ay, de que no tendiste la cama, no lavaste los platos, ¿viste?
Pero yo siempre digo, con Bere le decimos, tenemos que ser ejemplo, porque si no seríamos hipócritas de cómo nuestro matrimonio está para todos lados y cómo vamos a enseñar. Así que yo pienso que ser ejemplo es fundamental. No perfectos, ojo, ¿eh? Yo siempre le digo, yo me salta la chaveta, a veces grito, a veces me pongo de malas, a veces yo digo, ay Dios, si mis alumnos me vieran ahora cómo estoy mal, no sé si yo les haría un daño, pero uno reconoce sus falencias y uno le pide mucho a Dios, ¿no? Le digo, Señor, ayúdame, dame paciencia, oh, ¿no? Entonces ahí uno no es perfecto, obvio que no, ¿no? La perfección vendrá hasta la venida de Jesucristo, pero al menos uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que vive. Y la familia es el primer filtro, el primer filtro. Yo por eso le digo a las iglesias cuando llego a pastorear, la iglesia no tiene derecho a reclamarme nada. Nadie, ningún hermano tiene derecho a reclamarme nada como pastor. Ese derecho lo tiene mi esposa. Con eso tengo, me basta y me sobra. Porque la iglesia puede ser más misericordiosa que mi mujer. Así que por eso, pero sí, la familia siempre será importante. Bueno, pues me alegra haber tenido estas reflexiones. Vamos a tomar un receso. Si nadie más tiene algo que comentar sobre esta clase, vamos a tomar un receso de 10 minutitos y volvemos a otro tema. Vamos a seguir avanzando en los valores. ¿Ok? 10 minutitos.